Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a hablar sobre el decaimiento alfa. Entonces, como ya dijimos, cuando un núcleo emite una partícula alfa, la partícula alfa está formada por dos protones y dos neutrones. En ese momento, ese núcleo que emite la partícula alfa, los valores de n y de z se disminuyen cada uno en 2. El valor de neutrones disminuye en 2 y el valor de z disminuye en 2 y a disminuye en 4. Porque como pierde dos protones y dos neutrones, su número de masa se disminuye en 4 unidades. Ahora vamos a ver un ejercicio que vamos a hacer en la clase. El decaimiento alfa es posible siempre que la masa del átomo neutro original sea mayor que la suma del átomo neutro final y el átomo neutro de helio 4. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en este ejercicio, el radón que decae en, el radio que decae en radón emite una partícula alfa. Si ustedes notan, aquí el número atómico 88 disminuye en 2, ahora es 86, y el número de masa 226, ahora es 222. Y buscamos en la tabla periódica cuál es el elemento que tiene Z igual a 86, y ese es el radón. Para que se produzca esta emisión de la partícula alfa, para que sea posible, la masa del radón tiene que ser mayor a la masa la masa del radio tiene que ser mayor a la masa del radón más la masa de la partícula alfa. En caso de que así sea, se puede dar este tipo de desintegración. Ahora, la partícula alfa, cuando sale del núcleo, hace efecto túnel. Él rompe la barrera de energía potencial del núcleo y, aunque no tiene energía suficiente para salir del núcleo, por efecto túnel, tuneliza la barrera de potencial y logra liberarse de esta manera. Incluso la energía cinética producida en la reacción es 4.78 megaelectronvoltios y esa energía cinética se reparte entre el núcleo de radón y el núcleo de helio, donde la partícula alfa obtiene la mayor parte de la energía cinética, porque tiene la menor masa. Ahora tenemos el decaimiento beta menos. Es la emisión de un electrón. Una partícula beta menos es la emisión de un electrón. A pesar de que en el núcleo no hay electrones, este proceso sucede porque existe una transformación a través de la fuerza electrodébil de un neutrón. El neutrón se transforma en un protón y en un electrón. ¿Verdad? Ustedes saben que en este tipo de reacciones nucleares se conserva tanto la masa como la carga. Entonces, el neutrón tiene carga 0, el protón tiene carga 1 y el electrón tiene carga menos 1. En ese proceso se emite también una partícula que se llama antineutrino electrónico. Existen tres tipos de neutrinos, el del electrón, el del muón y el del tau. En este se libera un antineutrino electrónico. Este se da en un proceso de 15 minutos aproximadamente. Este decaimiento beta menos. Y ocurre siempre que la masa atómica neutra del átomo original es mayor que la del átomo final. ¿Qué sucede con este átomo final? Bueno, que como pierde un electrón, el número como un neutrón se transforma en un protón, el número de neutrones disminuye en 1 y aumenta en 1 el número de protones. Por lo tanto, la masa atómica queda igual, pero sí aumenta el número de protones en 1. Entonces, si aumenta el número de protones en 1, tenemos que buscar en la tabla periódica cuál es el nuevo átomo producto de esta desintegración nuclear, que tiene ahora Z más 1 protones. Entonces vemos aquí el núcleo original, el electrón, que es la partícula beta menos, el antineutrino y el núcleo que tiene un neutrón menos y un protón más. Ahora tiene Z más 1. Vamos a realizar este ejercicio.
Luego tenemos el decaimiento beta más, que es la emisión de un positrón. Una partícula beta más es un positrón. Un electrón con la misma masa, pero de carga opuesta. Nosotros sabemos que la antimateria existe en este universo en mucha menor cantidad que la materia normal, pero sí existe. El positrón, eso sí, cuando sale, no dura mucho tiempo y vuelve a sufrir una reacción nuclear, porque es una antipartícula. El protón en el núcleo, lo que va a suceder es que el protón en el núcleo, a través de la fuerza electrodébil, se va a convertir en un neutrón y en un antielectrón, un electrón con carga positiva. Entonces, si vemos aquí, la carga de la reacción nuclear se conserva. El protón tiene carga 1, el neutrón tiene carga 0 y la partícula beta más tiene carga positiva. Esta es la desintegración beta más, perdón. Aquí, el decaimiento beta puede presentarse siempre que la masa atómica neutra del átomo original es al menos 2 masas del electrón mayor que la del átomo final. Entonces tiene que ser, digamos, si yo resto la masa original, se la resto a la masa final, esta energía, ¿verdad? Obviamente si multiplicamos esto, bueno, por C nos da energía, esta masa debe ser mayor o igual a 2 veces la masa en reposo del electrón, para que se produzca el decaimiento beta más. Estas son cosas que nosotros debemos como aprender para el examen. Bueno, uno las puede tener ahí a mano muy cerca como para saber. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el átomo, el núcleo final? Bueno, que un protón pierde un protón, pero gana un neutrón, así que su número de masa permanece igual, pero el número de protones disminuye en 1. Entonces ahora tiene Z menos 1 electrones. Y debemos buscar en la tabla periódica a cuál elemento corresponde ahora este número atómico. Ahora vamos a ver el fenómeno de captura de un electrón. Esto sucede en las vecindades del núcleo, cuando un electrón de un orbital que está muy cerca del núcleo, generalmente en la capa K, se combina con un protón formando un neutrón y un neutrino. Entonces vean que de nuevo se conserva la carga 1, carga menos 1, y de este lado carga 0. Entonces el neutrón se queda en el núcleo y se emite el neutrino. Esta captura del electrón puede presentarse siempre que la masa atómica neutra del átomo original sea mayor que la masa del átomo final. ¿Y qué va a suceder con el átomo final? Bueno, un neutrón se va a convertir, un protón se va a convertir en un neutrón. Por lo tanto, va a aumentarse el número de neutrones en 1 y el número de protones va a disminuir en 1. O sea, Z disminuye en 1 y la masa atómica permanece constante. Ahora tenemos el decaimiento gamma. Es cuando se excitan los núcleos. La energía del núcleo está cuantizada. Un núcleo normal tiene un conjunto de niveles permitidos de energía, como igual lo hace el átomo. Y cada uno de ellos ya está, digamos, ya son conocidos. Tiene un estado fundamental y niveles excitados. Las energías de excitación, eso sí, son del orden de megaelectronvoltios, 1.000.000 de electronvoltios. No como en los procesos atómicos normales, cuando el electrón se excita, pues la energía liberada son de procesos de electronvoltios, son de energías de electronvoltios. En este caso son de megaelectronvoltios. Cuando el núcleo que está excitado regresa a su nivel fundamental, emite un fotón de rayos gamma. Y también se dan cuando hay
una transformación radioactiva, algún tipo de proceso excita el núcleo y el núcleo está excitado, decae emitiendo rayos gamma. En la naturaleza existen muchos elementos que son radiactivos en forma natural, por ejemplo el carbono 14 y el potasio 40, que están incluso presentes en pequeñas cantidades en nuestro organismo. Al núcleo que decae se le llama núcleo precursor o núcleo padre, y al núcleo producido se le llama núcleo derivado o núcleo hijo. Cuando un núcleo decae, puede que el núcleo sea inestable y se produzcan una serie de decaimientos sucesivos. Por ejemplo, tenemos aquí en este cuadro el uranio 238. El uranio es inestable, pero un proceso es radiactivo con un proceso de decaimiento que dura muchos años, decae en torio. Luego, mediante un decaimiento beta menos, no, mentiras, el uranio decae por decaimiento alfa, después hace un decaimiento beta menos, y se convierte en paladio, y luego del paladio queda en estado excitado y emite un rayo gamma, pero luego se desintegra para formar uranio 234, que sufre un montón de desintegraciones, decaimientos alfa, hasta llegar a plutonio 214, plomo 214, y luego sufre varios decaimientos beta y luego decaimientos alfa, hasta que al final termina en un núcleo que sí es estable, ¿verdad? Hasta que llega a uno que sí es estable, que es el plomo 206. En todos esos procesos se emiten partículas alfa, partículas beta o fotones de alta energía. Ahora, en este proceso de desintegración, se estudia de la siguiente manera. Imagínense que tenemos un núcleo muy grande de núcleos radiactivos en una muestra, que sea NT, ¿verdad? Ustedes saben que, digamos, si yo tengo una masa en gramos, yo puedo saber cuántos átomos hay, o sea, cuántos núcleos tengo a partir de un número que se llama el número de Avogadro. Ahora, la tasa de decaimiento es la rapidez a la que decae ese espécimen. Entonces, esa rapidez se expresa con esta derivada de n de t y se le llama actividad. Esta actividad tiene unidades de Curie o Becquerel, que son los decaimientos por segundo. Esto es proporcional al número de núcleos y a una constante lambda. Este número de núcleos es entre más núcleos haya, más rápido decae la sustancia, y cuando hay menos núcleos decae con menos rapidez. Esta constante lambda se llama constante de decaimiento, constante radiactiva, coeficiente o coeficiente de decaimiento, y es diferente para cada núcleo, o sea, ya se conocen los valores para cada uno de ellos. En realidad, esa constante de decaimiento está relacionada con la probabilidad por unidad de tiempo de que un núcleo se desintegre. Entonces, si tenemos que esta ecuación es la que describe la tasa de decaimiento, la solución de esta ecuación es esta que está aquí, es una función exponencial. Y el número de núcleos es igual al número inicial de núcleos por e a la menos lambda t, y decae en forma exponencial, que quiere decir que en un tiempo decae a la mitad y después empieza cada vez a decaer más y más despacio, hasta que en un tiempo infinito, sí, ya el número de núcleos radiactivos se vuelve cero. Ese es el problema con la radioactividad, ¿verdad? Que deshacerse los desechos de radiación puede tomar un tiempo muy largo. Ahora, lo que ustedes ven aquí, este número de núcleos, la mitad de los núcleos, N0 medios, este tiempo que se demora para que el número de núcleos decaiga a la mitad se llama tiempo medio. Vida media o semivida.
Y es el tiempo necesario, perdón, para que una cantidad de núcleos radiactivos disminuya hasta la mitad de su número original, N0. Se llama tiempo de vida o semivida. Y es esta T medio. Y en el libro de nosotros tiene como un defecto, que a este le llama T media, pero este valor, pongámosle solo tiempo de vida, esta T, y el tiempo de vida es el tiempo que tarda un solo núcleo en desintegrarse y es 1 sobre lambda. Quitémosle la media, se llama tiempo de vida. Es que en el libro viene tiempo medio o media. Este es igual a 1 sobre lambda, y es igual a la vida media dividido entre el logaritmo natural de 2. O la vida media entre 0,693, ¿verdad? Que es el logaritmo natural de 2. La unidad común de actividad para la cantidad de n de t es el Curie, que es el símbolo CI. En el sistema internacional es el becquerel. Entonces, el becquerel es la unidad, digamos, del sistema internacional. Son los decaimientos por segundo y se expresan como BQ. Un Curie es 3.70 por 10 a la 10 decaimientos por segundo. O 3.70 por 10 a la 10 becquerel. Vamos a hacer unos ejemplos. Ahora, esos ejemplos los vamos a hacer en clase. Y vamos a hablar de unas aplicaciones de los decaimientos radiactivos. Una de ellas, una muy importante, es el fechado radiactivo. Es cuando tenemos un isótopo que es inestable, por ejemplo el carbono 14, que se produce, en realidad se produce, hay diferentes tipos de carbono y este está en menor cantidad, pero se producen en reacciones nucleares en la atmósfera, que se causan por el bombardeo de los rayos cósmicos y se produce una pequeña porción de carbono 14 en el CO2 que ya está en la atmósfera. Las plantas obtienen el carbono de la atmósfera, entonces ellas contienen la misma proporción de carbono 14 que tiene la atmósfera. Cuando la planta se muere, deja de absorber el carbono 14 y el carbono 14 cae por emisión de beta menos a nitrógeno 14, que tiene una vida media de 5.730 años. Entonces, al medir la proporción de carbono 14 en los restos, es posible determinar hace cuánto murió el espécimen. ¿Verdad? Se puede medir la proporción por aquella fórmula, mediante esta fórmula. N es igual a N0 por E a la menos lambda T. Lambda ya se conoce porque es la constante de caimiento del carbono 14. N0 se puede estimar bueno, esta es una de las cosas que hace que se pueda dudar del método de fechado de carbono 14, porque usted tiene que adivinar este valor de N0. Y NT es el número de núcleos que se encuentran en este momento activos en la muestra. Entonces, así, de esa fórmula se puede despejar el tiempo y saber cuándo murió el espécimen. Una de las dificultades que tiene ese fechado es que la concentración de carbono 14 ha variado durante todo el tiempo que ha tenido la Tierra, ¿verdad? Por los volcanes, por los diferentes procesos, ese valor de carbono 14 ha cambiado fuertemente durante el tiempo. Entonces, consiste en esto: el carbono 14 que está en la atmósfera es absorbido por las plantas, es consumido por los animales, y cuando el animal se muere ya deja de absorber carbono 14 o la planta y se empieza a decaer por emisión beta menos. Entonces se podría determinar, calculando la concentración actual de carbono 14 y tratando de estimar cuánto carbono 14 había en la atmósfera en la época en la que se considera que se ha muerto el animal, se puede estimar la fecha aproximada de la muerte del animal. Ahora también tenemos otro aspecto que es la radiación. La radiación existe en forma natural en la Tierra. Los elementos radiactivos están presentes en la naturaleza.
Por ejemplo, el radón que se produce del decaimiento del radio. Existe en pequeñas cantidades en las rocas y en el suelo donde se construyen las casas. Pero el radón es un gas y tiene una vida media de 3.82 días. Y como es un gas, puede migrar del suelo, penetrar en la casa y si se respira, se desintegra en los pulmones emitiendo una partícula alfa. Las partículas alfa son partículas que tienen carga, entonces pueden llegar a interactuar con la materia y dañar la materia, ¿verdad? Emite una partícula alfa y también un núcleo de polonio que se desintegrará emitiendo otra partícula alfa y que puede reducir, si usted respira constantemente ese radón, puede reducir su expectativa de vida en 40 días, ¿verdad? Digamos, si va a vivir, no sé, 70 años, va a vivir 70 años menos 40 días por el radón que le va dañando los pulmones. Excepto que usted viva en un sótano y esté expuesto constantemente al radón, ahí sí le puede hacer más efecto. Ahora, los efectos biológicos de la radiación. Esto es muy importante. Existe una cantidad que se llama la dosis. Voy a ponerla aquí. La dosis es como la energía recibida de parte de la radiación por kilogramo de masa de materia. Digamos, si usted se irradió un brazo, pues sería la masa de su brazo y cuánta energía recibió ese brazo. La unidad de la dosis de radiación es el rad. O en el sistema internacional es el Gray. El Gray es como el julio sobre kilogramo. Un rad es 0.01 julio sobre kilogramo y un Gray es igual a la misma cantidad en julios entre kilogramo. Existe una cantidad para calcular la dosis que se llama la dosis equivalente, que es multiplicar la dosis normal absorbida, la energía por unidad de kilogramo, por un parámetro que se llama eficacia biológica relativa, de siglas EBR, que tiene que ver con la capacidad de hacer daño que tiene la radiación. Por ejemplo, los rayos X y rayos gamma, la eficacia biológica relativa es 1, pero los electrones 1 y 1.5, los neutrones lentos de 3 a 5, los protones 10, las partículas alfa directamente sobre el tejido humano son bastante dañinos, entonces vale 20, los iones pesados 20, entonces usted multiplica ese número por la dosis absorbida, la energía por unidad de masa, y obtiene lo que se llama dosis equivalente. La unidad en el sistema internacional de dosis equivalente, cuando se usa Gray, que son lo mismo que julios entre kilogramo, es el sievert. Y cuando se usa el rad, este resultado nos da en una unidad que se llama rem, que es un rem es igual a 0.1 sievert. Son dos unidades empleadas para dar la dosis equivalente, el sievert y el rem. Entonces, por ejemplo, una dosis localizada de 100 sievert causa la destrucción completa de los tejidos. Una exposición corta con dosis de 5 sieverts causa la muerte en algunos días o unas semanas. Y, por ejemplo, una radiografía ordinaria de tórax entrega entre 0.20 a 0.40 milisieverts a unos 5 kilogramos de tejido. El nivel seguro de exposición a la radiación es de 2 a 5 milisieverts por año, porque si no le empiezan a dar leucemia, cáncer, enfermedades así. O también se daña el material genético y usted empieza a transmitir mutaciones a la descendencia. Y es cuando eso sucede, la descendencia nace enferma, ¿verdad? No son las mutaciones de los X-Men, sino son las mutaciones que producen enfermedades genéticas. Cuando este tipo de radiación de alta energía, ya sea partículas alfa, electrones, positrones, gamma y neutrones, ella pierde energía pero rompe los enlaces moleculares y forma iones.
hace también procesos de disociación del agua y de otras moléculas, produciendo radicales libres. Entonces, cuando esas moléculas ionizadas se unen con otra cosa, produce pues otra sustancia que no debería estar ahí, por eso se produce cáncer y destruye los tejidos y quemaduras. Por eso se denomina este tipo de radiación ionizante. La exposición a esta radiación destruye los tejidos y, como ya mencioné, altera el material genético y es capaz de destruir los componentes de la médula ósea que se producen en los glóbulos rojos. Entonces, por ejemplo, vemos aquí cuánta radiación se recibe por radón durante la vida, ¿verdad? Un 55%, interna de uno mismo 11%, terrestre de la Tierra, las rocas 8%, cósmica que viene del espacio 8% y todo esto forma la radiación natural de 82%. Y por la actividad humana, por ejemplo, los productos de consumo, algunas veces se usa radiación para hacer que los productos duren más tiempo. Como la radiación es eficaz para matar todo, pues mata las bacterias y los bichos que descomponen los alimentos, los irradian, y entonces algunos productos que usamos podrían contener radiaciones, pero no sé si eso es permitido en Costa Rica. Luego, la medicina nuclear, que ya sean los rayos X o cualquier otro tipo de medicina nuclear, es un 4%. Los rayos X, cuando uno se hace una placa en el dentista o de una pierna quebrada, recibe radiación. Y todo esto forma un 18%. Ocupacional, un 0.3%. Depende de donde usted trabaje, en la precipitación, 0.3%. Porque mucha de la contaminación de la radiación nuclear y los accidentes nucleares que han ocurrido todavía está ahí permanentemente, ¿verdad? Todavía está ahí. El ciclo de combustibles nucleares es 0.1% y otras fuentes diversas 0.1% que forman un 1% de otro, ¿verdad? Y todo esto forma el 18% de contaminación de radiación. Recuerden que han habido varios accidentes nucleares alrededor del mundo y ese tipo de contaminación ha subido también a la atmósfera y ha llegado también a los océanos y está ahí, porque muchos de los isótopos tienen largos tiempos de desintegración, entonces ese peligro es constante. Por eso es que no se recomienda lo que son los reactores nucleares para la energía. Primero porque tienen que tener un mantenimiento constante y en una de esas de mantenimiento es que se ha producido los accidentes nucleares, por ejemplo el de Chernóbil y el de Japón. La radiación tiene usos benéficos, por ejemplo, para la destrucción selectiva de tejidos como tumores, porque las células de cáncer o las células cancerosas son más sensibles a la radiación que las células normales. Pero el hecho de ser irradiado ya también daña las células normales y también hace un efecto muy fuerte sobre el cuerpo, además de que produce mucho calor y, o sea, hace un debilitamiento total del cuerpo. Se utiliza la radiación para la esterilización de utensilios quirúrgicos y también para técnicas de diagnóstico, porque digamos el hecho de que usted le hagan una placa de los dientes o un TAC de la cabeza con rayos X, esa es radiación que usted está recibiendo, pero eso tiene fines benéficos para ver que todo esté bien, para predecir una enfermedad o un tumor. También se puede usar para la dispersión de la electricidad estática en el aire y también para preservar algunos alimentos, solo que esa última opción hay que siempre analizarlo, porque bueno, yo no sé si eso es permitido en Costa Rica, pero digamos como la radiación puede matar todo, pues podría matar los bichos, los microorganismos, pero también podría quedar el material con residuos y sé que son dosis muy bajas y todo, pero igual, o sea, podría consistir en un peligro. Muchas gracias.